Muy bien. Bienvenido otra vez a nuestro estudio bíblico llamado Cambiados de Gloria en Gloria, el don de arrepentimiento. Y esta es la segunda enseñanza y vamos a profundizar el tema ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Y quisiera orar antes de iniciar. Entonces, le pido que ore conmigo para que Dios nos hable a través de esta enseñanza. Amado Padre, muchísimas gracias por la bendición que tenemos de poder estar reunidos de esta manera, de esta forma. Y pedimos, Padre, aunque estamos separados por mucha distancia y no estamos juntos en un lugar de manera presencial, te pido, Padre, que derrames su Espíritu Santo sobre nosotros y que derrames sobre nosotros el espíritu de revelación y conocimiento de ti, Señor. Danos ese entendimiento que viene del Espíritu Santo. Vivifícanos con su palabra en esta clase. Háblanos como solo tú puedes, amado Padre. Y te pido la unción de tu Espíritu Santo sobre mi persona y sobre todos los que van a oír esta palabra, esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el propósito de este estudio es aprender cómo responder, cómo cooperar con el Espíritu de Dios cuando Él, en su bondad, trae arrepentimiento a nuestra vida. En la Escritura, en Amós 3:3, el profeta Amós dice esto: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Lo voy a repetir. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si queremos caminar con Dios, entonces es de mayor importancia ponernos de acuerdo con Dios. ¿Y cómo hacemos eso? En la Escritura, el profeta Miqueas dice esto en Miqueas 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que Dios está buscando en nuestra relación con Él? Y dice Miqueas: solamente hacer justicia y amar misericordia y escucha, y caminar humildemente con tu Dios. La humildad es la clave para poder caminar con Dios. Recuerda esto, que Dios es muy, pero muy humilde de corazón. Por lo tanto, para poder caminar de acuerdo con Dios, tenemos que también ser humildes de corazón. Y es en esta condición de humildad, caminando con Dios, que podemos ser guiados por Dios. En Juan 16, versículo 13. En Juan 16, versículo 13, el apóstol Juan dice esto: que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. ¿Y cómo es guiado nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Quiero darle un ejemplo. Con un carro, ¿cómo es guiado un carro a su destino? Es por medio del timón, que está en las manos del chofer. Y nosotros somos el carro. Y el timón es nuestra voluntad en las manos de Dios. Entonces, si queremos ser guiados por Dios, nuestra voluntad tiene que estar en las manos de Dios para que Él nos pueda guiar
hacia el lugar y destino que Él desea llevarnos. También en Romanos capítulo 2, versículo 4, hay un versículo que es también muy importante. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice así: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que, oiga, que su benignidad te guía a arrepentimiento? Escuchen lo que dice la palabra de Dios, que la benignidad de Dios te guía a arrepentimiento. Es decir, que Dios es tan bueno que ese deseo del Señor, su bondad, lo motiva a Él para guiarnos hacia la verdad y hacia una transformación por medio de el arrepentimiento. Es decir, que la bondad de Dios, el corazón de Dios es hacia nosotros. Es hacia nosotros. Y en su bondad, Él quiere guiar nuestra vida hacia el arrepentimiento. Por nuestra iniciativa propia, nunca nos arrepentiríamos. Seríamos realmente incapaces de hacerlo. Dios debe guiarnos al arrepentimiento. El profeta Isaías es un buen ejemplo cómo Dios guía una persona por medio de su bondad y en su bondad llevarnos al arrepentimiento. En el libro de Isaías capítulo 6, el profeta de Dios tiene una revelación de la santidad de Dios y como resultado, él recibió una revelación de su propia inmundicia. En otras palabras, cuando él tiene esta visión, él ve a Dios sobre su trono y él escucha las palabras: Santo, Santo, Santo. Dios es 3 veces santo. Y en esa revelación de la santidad de Dios hay una revelación de su inmundicia, de sus labios inmundos. Ahora, esta palabra revelación es una palabra clave para nosotros en nuestra vida personal. La palabra revelación significa descubrir lo que ha sido encubierto. Descubrir lo que ha sido encubierto y revelar lo que antes era desconocido. Revelar lo que antes era desconocido y hacer manifiesto. Hacer manifiesto. Este gran profeta de Dios, aunque él recibía tanta revelación de Dios y él está profetizando a las naciones, a Israel, él mismo necesitaba una revelación o descubrimiento de su condición espiritual como Dios lo estaba viendo. Dios estaba viendo su condición espiritual, pero Isaías no sabía de que sus labios eran inmundos. Entonces, este descubrimiento solamente puede suceder si Dios en su bondad inicia el proceso de arrepentimiento en nuestras vidas. Era Dios en esta visión que Él dio y esta revelación que Él dio a Isaías. Dios tomó la iniciativa para revelar algo acerca
de Él mismo, siendo santo, santo, santo. Y en esa revelación, Isaías descubrió su inmundicia. Entonces, este descubrimiento, lo voy a repetir, solamente puede suceder si Dios en su bondad inicia el proceso de arrepentimiento en nuestras vidas. El don de arrepentimiento que se experimenta en ciclos, es decir, es algo que se repita, se repita, se repita en nuestra vida. Es esencial a lo largo de nuestra vida. Después de un ciclo tras otro ciclo de arrepentimiento, seremos más y más conformados a la imagen de Cristo. Y esta visión, este ciclo de arrepentimiento y de ser conformados a la imagen de Cristo, tiene que estar siempre delante de nosotros. Tiene que ser algo delante de nosotros, puesto como una visión de ser conformados más y más a la imagen de Cristo. En la primera lección o enseñanza, yo mencioné las palabras arrepentimiento y convertidos. Dos palabras, arrepentimiento y convertidos. Y estas palabras se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 20, donde dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Fíjese bien que en este versículo hay dos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Paso número 1, arrepentimiento. Y paso número 2, ser convertidos. Entonces, en el proceso de ser cambiados de gloria en gloria, tenemos que pasar por un paso o proceso que se llama arrepentimiento y luego ser convertidos. Así como Isaías tuvo un encuentro fresco con Dios, de igual manera necesitamos que Dios en su bondad se manifieste a nosotros mismos en alguna manera o de alguna manera. Dios en su bondad manifestándose a nosotros, este es el primer paso en el proceso de arrepentimiento. Dios es el que toma la iniciativa. De nuestra propia cuenta, nunca podríamos alcanzar o llegar al arrepentimiento. Eso es un don, es algo que Dios en su gracia inicia, donde Él revela algo de Él a nosotros, así como Isaías en la revelación de la santidad de Dios tuvo una revelación de su iniquidad. Así también Dios quiere llevarnos en una relación donde Él manifiesta a nosotros aspectos de su vida, de su carácter, y en la luz de su persona, en la luz de su carácter y su gloria, como un espejo, podemos tener esa revelación de nuestra iniquidad o donde estamos cayendo corto. Dios en su bondad, Él toma la iniciativa para cambiarnos. Entonces, si damos el lugar al Señor, si nuestra voluntad, nuestra vida está en las manos del Señor como un timón del carro, entonces Él nos va a guiar. Él nos va a guiar hacia el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él tiene una meta en su vida y mi vida, y es conformarnos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Quiero darles algunas definiciones de unas palabras claves. Entonces, si tiene su cuaderno y lapicero o está en su computadora, estos son
las palabras claves. Primero, arrepentirse. Arrepentirse. La palabra arrepentirse significa pensar diferente o cambiar una decisión. Arrepentirse significa pensar diferente o cambiar una decisión. La palabra arrepentimiento es otra palabra clave. La palabra arrepentimiento significa el proceso por el cual Dios cambia nuestra forma de pensar acerca de Él, acerca de nosotros mismos, acerca de otros y acerca de las circunstancias de la vida. En Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, 12 dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Lo voy a repetir. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Por lo tanto, sin la intervención del Señor en la vida de una persona, su final sería la muerte. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que sin Dios hay un camino que al hombre le parece ser derecho, pero al final es camino de muerte. Y Dios quiere sacarnos de ese camino. Y ese proceso de sacarnos de ese camino y ponernos en otro camino se llama el arrepentimiento. Es parte del proceso. El arrepentimiento y ser convertido. Entonces lo voy a repetir. Por lo tanto, sin la intervención del Señor, del Espíritu Santo en la vida de una persona, el final de esa persona será la muerte. A medida que el Señor nos revela cada uno de sus caminos, a cada uno de nosotros sus caminos, deberíamos estar dispuestos a arrepentirnos de nuestra forma de pensar o nuestra perspectiva. El Señor quiere revelar, Él quiere manifestar sus caminos, porque sus caminos son diferentes a nuestros caminos. Son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y Dios quiere levantarnos a niveles de gloria y llevarnos de nivel a nivel, de poder en poder, hasta que todos nosotros lleguemos donde Él se encuentra en Sión. Y Sión es la perfección de la hermosura de Dios. Es el lugar de su gloria y perfección. Y Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que lleguemos a la meta. Entonces, para hacer eso, Dios tiene que hacer ajustes. Dios tiene que guiarnos. Y cuando Él quiere guiar nuestra vida en otra dirección, tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos de nuestra forma de pensar o nuestra perspectiva para que podamos ser uno con Él. Y para que los propósitos de Dios puedan gradualmente ser cumplidos en nosotros. Y luego que podamos tener un cambio completo en nuestra manera de pensar. Y también esto es importante para que en esta vida y en la eternidad podamos tener la perspectiva de Dios. ¿Por qué es tan importante tener la perspectiva de Dios? Porque cuando vemos como Dios ve, podemos ponernos de acuerdo con Él. Podemos caminar con Él en sus propósitos. Hay un versículo clave que nos ayuda a entender lo que estoy diciendo. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2.
Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra renovación es del griego y significa una completa renovación. Lo voy a repetir. La palabra renovación, donde dice que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, viene de la palabra griega que significa una completa renovación. Entonces, la palabra de Dios está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de una completa renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es el propósito para esa renovación? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, de que el poder caminar en la voluntad de Dios empieza con nuestra manera de pensar. Si estamos pensando erróneamente acerca de quién es Dios, o acerca de mi relación con Dios, o en cómo veo esta vida, y si lo que veo, si lo que pienso no encaja, no alinea con los pensamientos de Dios, con su palabra, entonces, ¿qué va a suceder? Yo no voy a poder cumplir. Alguien no puede cumplir con los propósitos de Dios. La palabra renovación se puede aplicar a una casa que se encuentra en un mal estado. Y por lo tanto, hay que renovarla, mejorarla y transformarla en algo que es mucho mejor. Entonces, nuestra mente, de igual manera, la palabra de Dios dice que nuestra mente necesita una renovación completa. Se necesita una renovación y llevarnos a otro nivel con diferentes pensamientos, donde podemos ver mejor la perspectiva de Dios, donde podemos caminar más unidos con Dios. El Señor Jesús llama a su iglesia a pensar diferente. El Señor Jesús llama a su iglesia que actúe diferente y que habla diferente que el mundo. Somos llamados a ser personas diferentes. Somos llamados a manifestar la luz del reino de Dios. Somos llamados a ser la sal de la tierra. Entonces, como sal y como luz, deberíamos demostrar las cualidades, los caminos de Dios a un mundo perdido. Si la mente de una persona no se cambia de su manera de pensar, contrariamente a la palabra de Dios, si está contrariamente a la palabra de Dios, esa persona no va a poder cumplir con los propósitos de Dios para su vida, porque su manera de pensar va a afectar su actuar y caminar, y eso va a chocar con los propósitos de Dios. Es decir, no va a fluir con Dios. Entonces, por eso Dios ha ordenado que por medio del arrepentimiento somos transformados para ver como Dios ve. Cuando Isaías recibió esa revelación de su iniquidad, de sus labios inmundos, Dios no reveló su pecado con el fin de ponerlo bajo depresión o que se empieza a caer en un bajo autoestima, o que él empieza a golpearse a sí mismo diciendo, ay, qué tonto, qué malo soy yo. El propósito de Dios en revelar eso era para purificar y limpiar y dar a él una nueva comisión. Y cuando el ángel de Dios
tomó el carbón del altar y tocó sus labios con el carbón, su iniquidad fue removido. Y luego Dios le dio una nueva comisión. Hay algo nuevo y fresco que Dios quiere darnos como persona, como iglesia en este tiempo. Y en este tiempo de un reinicio divino, Dios quiere limpiarnos. Dios quiere remover a través del arrepentimiento pensamientos, ideas, actitudes que impide a que Dios nos pueda, que nos envíe a otro nivel o que nos lanza a otro nivel de gloria en Él. Hay una comisión, había un nuevo ministerio, si lo puedo decir así, una nueva unción que vino en la vida de Isaías después de su limpieza. Y eso trajo un acercamiento entre Dios y Isaías. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, el primer paso en este proceso de arrepentimiento es que Dios en su bondad revela algo de su persona o de su carácter y nos hace ver y pensar diferente. Entonces, ¿cómo deberíamos estar orando? ¿Cómo debo estar orando yo? Yo debo estar orando y diciendo, Señor, examíname. Señor, guíame al arrepentimiento. Hazme ver lo que no veo. Quiero abrir mi corazón a ti. Quiero que tú descubres lo que yo no veo. Porque yo sé que en ese descubrimiento tú no lo haces para humillarme. No, tú no lo haces para hacerme caer en una depresión. Tú lo estás haciendo porque quieres traer una limpieza en mi vida, a darme una mejor relación contigo y poder darme una nueva comisión. O sea, llevarme a otro nivel en mi relación y la manifestación de Dios a través de mi vida. Entonces, tenemos que someternos a sus pensamientos, a su don de arrepentimiento, para poder pensar diferente. Esto es lo que Dios nos ofrece. Y esto se llama arrepentirse. Esto es el segundo paso, arrepentirse. Luego hay un tercer paso. El primer paso es Dios en su bondad, de su iniciativa, en su bondad, nos guía hacia el arrepentimiento. El segundo paso es que nosotros nos sometemos a la convicción, sometemos a lo que Dios está diciendo. En humildad reconocemos nuestra necesidad y arrepentimos. Es decir, pensamos diferente, cambiamos nuestra forma de pensar y ponernos de acuerdo con los pensamientos y maneras de Dios. Luego, esto nos lleva a un tercer paso, que se llama convertirse. Arrepentidos y convertidos. La palabra convertirse significa conversión, o convertido significa darse la vuelta. La palabra convertirse o conversión o convertido significa darse la vuelta. Uno va en una cierta dirección y luego se da la vuelta y va en la otra dirección. Entonces, en humildad, hemos aceptado los pensamientos de Dios. Hemos aceptado la corrección de Dios y hemos desechado a un lado, hemos desechado nuestros pensamientos erróneos. Y ahora pensamos diferente y estamos poniéndonos de acuerdo con Dios. Si no hay arrepentimiento, si no hay cambio, entonces no podemos caminar con Dios. No es suficiente que alguien diga, Dios me ama, o yo creo en Dios.
Porque aunque Dios nos ama, Él nos llama al arrepentimiento. Aunque Dios existe, creemos en Dios, eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es el arrepentimiento. Los demonios creen en Dios. Creen en Dios. Entonces, que alguien diga, yo creo en Dios, yo creo en un Dios supremo, eso no los va a salvar. El creer no los va a salvar. Lo que les va a salvar es cuando ellos se someten a los pensamientos, a lo que Dios dice, a su camino y a su manera. Y eso trae un cambio. Se desecha su camino y su manera de pensar y aceptan con humildad o con mansedumbre la palabra de Dios injertada en su alma para que vuestras almas sean salvas. Entonces, habiendo recibido diferentes pensamientos, los pensamientos de Dios, y poniéndonos de acuerdo con Dios, ahora podemos cambiar nuestra dirección. Es decir, podemos darnos la vuelta, podemos darse la vuelta, podemos cambiar de dirección e ir en otra dirección. La dirección que Dios quiere llevar, donde Dios quiere llevarnos. Dios se revela algo de sí mismo. Luego, en esa revelación, nos humillamos ante Él y nos arrepentimos. Y nuestra manera de pensar es cambiado. Ahora, hay algo aquí que yo he aprendido. Dios revela algo y yo puedo aceptarlo. Pero ahora yo tengo que caminar en ese nuevo pensamiento y desarrollar un nuevo hábito. Entonces, los nuevos pensamientos, como es algo nuevo, eso tiene que va a llenar toda mi mente, los pensamientos, y como dice la palabra de Dios en Colosenses, despojamos y nos vestimos con algo nuevo. Esos nuevos pensamientos es como una vestimenta que viene sobre mi cabeza y luego pasa ¿a dónde? Lo voy bajando como los vestimentos de los tiempos antiguos, ¿verdad? Los hombres tenían esas túnicas grandes, largas, y pasan por el corazón, mi ser, y luego llega a mis pies, donde camino, mi caminar. Es decir, hay un proceso. Es recibir esa nueva manera de pensar, pero ahora eso tiene que ser puesto por obra. Y eso va a, como dice el pastor Paul Caram, va a producir ranuras nuevas en nuestra manera de pensar. Tenemos que hacer nuevas ranuras como arar. Y en arar estamos haciendo una línea, un nuevo lugar donde podemos sembrar. Y con tiempo hay fruto de lo que hemos sembrado. Entonces, este proceso de ser convertido, de darse la vuelta, el apóstol Pedro lo experimentó el apóstol Pablo lo experimentó en el camino a Damasco. Pero en Lucas 22, 31 y 32, el apóstol Pedro también experimentó esto de ser convertidos. El Señor dijo a Pedro en Lucas 22, 31 a 32, Simón, Simón, he aquí Satanás os he pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ahí está donde dice la palabra convertirse. Y usted, una vez vuelto o convertido, confirma a tus hermanos. Y aún varios años después de Pentecostés, había áreas en la vida de Pedro
donde él tenía que arrepentirse y ser convertido. Entonces podemos ver que hay un proceso donde Dios nos lleva. Y quizás lo puedes también aplicarlo como una cebolla. Y la cebolla tiene capas. Y al quitar la capa de una cebolla, de la cebolla, se encuentra otra capa. Y luego se quita esa capa y algo más profundo. Entonces hay capas de arrepentimiento. Y Dios quiere profundizarse más y más adentro en nosotros. Quizás ya no es un problema de una persona de fumar o de tomar o cometer adulterio, por ejemplo. Pero ahora hay cosas profundas en el corazón. La manera de actuar, la manera de reaccionar. Quizás la ira, quizás el orgullo, el enojo, la soberbia, el resentimiento, amargura, que son cosas internas en nuestra vida. Y el Señor quiere tocar profundamente esas cosas. En la vida de Pedro, en Hechos capítulo 10, varios años después de Pentecostés, Dios tenía que llevar o guiar por medio de esa transmisión, guiar Pedro hacia o al arrepentimiento. Porque Pedro no estaba pensando como Dios estaba pensando. Dios ya había purificado. Y ellos necesitaban escuchar las buenas nuevas. Pero Pedro dijo, no, Señor, yo nunca he reunido con los gentiles, porque la ley lo dice. Yo nunca he comido algo que es común o inmundo, porque la ley dice. Pero el Señor dijo, no, Pedro, ya ese tiempo, esa época terminó. Hay un nuevo pacto. Hay algo nuevo en Cristo. Y lo que yo he limpiado no lo llama común. También en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14, el apóstol Pablo tenía que corregir a Pedro también en esos versículos. Entonces Dios estaba tratando con el pecado en la vida de Pedro. Pero tú dices, ¿cómo así pecado? De pensar diferente, eso no es un pecado. Él no estaba haciendo nada. Él estaba viviendo según la ley de Moisés. Es que la palabra pecado realmente es del griego amartía, H-A-M-A-R-T-I-A, amartía, que significa errar el blanco. Errar el blanco. Entonces Pedro, en Hechos capítulo 10 y en Gálatas capítulo 2, estaba errando el blanco, o sea, estaba desviándose del blanco. Él no estaba llegando a los propósitos de Dios. Él no estaba caminando de acuerdo con Dios en sus propósitos. Entonces, Dios tenía que corregirlo. Entonces, cualquier cosa que nos haga perder el blanco de los propósitos de Dios se llama pecado. Este es el proceso de Lucas capítulo 3, versículo 5. Lucas capítulo 3, versículo 5. Donde dice, todo valle será llenado y se bajará todo monte y collado. Y lo torcido será enderezado y los caminos ásperos serán allanados. Y esto es un proceso de Dios en nuestra vida. Este versículo nos habla de nuestra necesidad de Dios. Hay valles en nuestra vida que tienen que ser llenados. Hay lugares de depresión, hay lugares de baja autoestima, hay lugares de poca confianza. Dios quiere levantar eso y llenarlo. Hay áreas que son como montes y collados y esos tienen que ser bajados en nuestra vida. Hay cosas torcidos que tienen que ser enderezados y los caminos ásperos tienen que ser removidos. Entonces, este proceso de arrepentimiento es sumamente importante. Nuestros pecados nos hace errar del blanco de Dios.
El pecado nos hace errar del blanco de Dios. Entonces, el pecado es todo aquel que nos hace errar del blanco de ser conformado a la imagen de Dios. Sin embargo, cuando nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de pensar contraria a Dios y somos convertidos, cambiamos nuestra manera de actuar y nuestro pecado es borrado. En Hechos capítulo 3, versículos 19 al 20, dice el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, en ese tiempo, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que sean borrados vuestros pecados. Vemos aquí otra vez los dos pasos. Arrepentíos y convertíos. Y el propósito de nuestros pecados siendo borrados es para que se pueda cumplir la promesa que sigue. ¿Y cuál es esa promesa? Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta palabra refrigerio es otra palabra clave. Refrigerio es otra palabra clave para nosotros. Es del griego y refrigerio significa avivamiento. Refrigerio significa avivamiento. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de avivamiento. Y todos estamos anhelando avivamiento. Hay muchas personas hoy en día que están orando por avivamiento en los Estados Unidos, mi país. Pero ¿qué tiene que suceder antes que venga avivamiento? Tiene que ver, uno, la bondad de Dios mostrando una revelación de Él mismo y descubriendo o dando una revelación de nuestra necesidad, algo que tiene que ser cambiado. Luego eso, en su bondad de mostrar eso, Él nos lleva al arrepentimiento, de pensar diferente. Y luego de pensar diferente, hay que ser convertidos, cambiar la dirección y desarrollar un nuevo hábito, un nuevo camino en el Señor, para que sea borrado ese pecado y que pueda venir avivamiento a nuestra nación. Es un paso muy sencillo, pero a través de la palabra de Dios, vez tras vez, los avivamientos vienen después del arrepentimiento, después de que hay una humillación del pueblo de Dios y reconocen su necesidad y claman al Señor. Entonces vemos por el momento el orden del proceso de arrepentimiento que hemos aprendido hasta el día de hoy. Primero, en la bondad de Dios, Dios nos da una revelación o un descubrimiento de nuestro pecado. Es decir, ¿dónde estoy errando, Señor? Debemos estar orando eso. Señor, ¿a dónde estoy errando? ¿A dónde, Señor? ¿Dónde estoy errando? Muéstrame, examíname. Entonces el Señor en su bondad empieza a manifestarse. Nos da una revelación de Él. Hay un descubrimiento de nuestro pecado donde hemos errado. Estamos errando del blanco, de los propósitos de Dios. Segundo, en humildad reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que hemos errado del blanco. En humildad reconocemos nuestro pecado y manera de pensar y aceptamos lo que Dios dice. Esto se llama arrepentimiento o arrepentirse, cambiar de pensar. Eso es el segundo paso. El tercer paso es ser convertido. Y eso significa que con un cambio de pensar ahora hay una acción correspondiente. Hay un cambio, se da vuelta. Hay un cambio de dirección, espiritualmente hablando. Y eso nos lleva al cuarto paso,
donde ese pecado en que anduvimos es borrado. Porque ahora estamos caminando en otro camino diferente, el camino de Dios. En esa área, ese pecado es borrado. ¿Por qué? Porque es como dos caminos. Y entonces en este camino hay arrepentimiento, hay un cambio de pensar. Y esa persona es convertido. Y entonces cambian, van a otra dirección y van en este camino, que es opuesto, que es diferente. Entonces, a caminar en este camino nuevo y diferente, estos pecados no se encuentran aquí y son borrados. Son borrados. Entonces, a caminar en el nuevo camino que Dios está mostrando, esto nos pone en la posición espiritual para recibir refrigerio o un avivamiento en nuestra vida. Gloria a Dios. Santiago lo dice de esta manera. Santiago 4:10. Humillaos pues en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Ahora Dios puede levantarnos a una nueva dimensión espiritual, a otro nivel de gloria. Este es el ciclo de arrepentimiento que es continuo y va hacia arriba, para arriba, de gloria en gloria. Como dicen los salmos, de poder en poder, de gloria en gloria, hasta que todos lleguemos a Sión. Entonces, en este proceso somos cambiados un poquito más hacia la gloria de Dios, de gloria en gloria. Entonces, hagamos un resumen de nuevo, porque es bueno repetir para que eso llegue y entra en nuestro espíritu. Primero, como en la vida de Isaías, Dios tiene que darnos una revelación. Dios en su bondad, en su misericordia, que Él desea tener una mayor intimidad con nosotros. Entonces, Él en su bondad descubre a nosotros algo de Él. Así como lo hizo con Isaías, y Isaías tuvo una revelación de la santidad de Dios. Y en esa gloria, en esa perfección de hermosura del Señor, en su santidad, se descubrió los labios inmundos. Entonces, la palabra revelación significa descubrir lo que ha sido encubierto. Dios tiene que revelar lo que antes era desconocido y hacer manifiesto lo que Él ve y lo que nosotros no vemos. Eso se llama la bondad de Dios. La bondad de Dios está guiándonos en su amor a una dirección diferente. Y Él quiere que respondemos a esa invitación de Él. Y eso nos lleva al segundo paso. En humillación aceptamos la convicción, la guianza del Espíritu Santo. La palabra convicción es una palabra clave para nosotros. La palabra convicción significa compeler o convencer a alguien para que reconozca su pecado. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere y va a compelernos, a convencernos que reconozcamos nuestros pecados. Es decir, admitimos al Señor y no debemos tener miedo ni vergüenza, aunque sentimos quizás miedo y vergüenza, pero tenemos que tener delante de nosotros esa visión de que yo quiero que mi vida sea cambiado, transformado y que yo pueda tener una mayor intimidad y unión con mi Señor Jesús y con el Padre. Entonces, eso nos lleva al tercer paso. Es el arrepentimiento.
¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el proceso por el cual Dios cambia nuestra forma de pensar acerca de Él, acerca de nosotros mismos, acerca de otros y acerca de las circunstancias de la vida. Alguien que tuvo una revelación y un cambio de sus circunstancias es un hombre que se llama Job. Y Job, a través de sus circunstancias, a través de su prueba, tuvo un arrepentimiento. Y es muy lindo lo que él hizo. Cuando él tuvo una revelación de Dios, cuando Dios llegó y empezó a manifestar quién él era a Job. Y en esa revelación, Job descubrió su error, su pecado. Y entonces él se arrepintió en ceniza y reconoció a Dios, reconoció su necesidad, él arrepintió y Dios lo restauró. Y tomó un hombre justo y lo hizo perfecto. Dios quiere perfeccionar nuestro espíritu. Y este proceso de arrepentimiento es el proceso, la manera como Dios trabaja con nosotros. Y luego de ese arrepentimiento hay una conversión. Somos convertidos, es decir, ahí damos la vuelta. Cambiamos de dirección y andamos en otro camino que el Señor está mostrándonos. Y nuestro pecado es borrado. ¿Y qué va a producir eso para nosotros? Avivamiento. La palabra avivamiento, refrigerio es avivamiento y significa avivar. Significa renovar, refrescar o restaurar la vida espiritual. Avivamiento significa avivar, renovar, refrescar o restaurar la vida espiritual. Dios es quien toma la iniciativa para cambiarnos. Fue Dios que tomó la iniciativa para buscar a Adán y Eva. Recuerda que Adán y Eva pecó, erraron del blanco de Dios, desobedecieron al Señor y ellos se huyeron de Dios, se escondieron de Dios, pero fue Dios en su bondad quien lo buscó. Dios está buscando a los hombres y las mujeres perdidos. Dios está buscando a nosotros porque Él es un amante, Él nos ama, Él murió por nosotros, nos ama con un amor eterno. Él nos ama con un amor divino y Él quiere tener esa relación de intimidad con nosotros. Entonces Él va a escudriñarnos y revelar las áreas que están impidiendo esa relación y intimidad que Él anhela y desea tener con nosotros. Entonces, Él es que da la iniciativa para cambiarnos. Él trae una revelación de sí mismo a nosotros. Y Dios usará nuestras circunstancias para llevarnos al arrepentimiento. Y cuando nos humillamos y reconocemos nuestro pecado y somos convertidos, nuestro pecado es borrado. Y Dios puede llevarnos a un nuevo nivel de armonía y gloria con Él. Cuando permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros, Él nos llevará a un momento o un tiempo maravilloso de restauración y literalmente, como dice la Escritura, avivamiento. Y para terminar, quiero dar 4 aplicaciones y exhortaciones. 4 aplicaciones y exhortaciones. Número 1. Ciertamente el arrepentimiento es una maravillosa don de Dios. Y nunca debemos tomarnos a la ligera cuando Dios viene a nuestra vida con convicción y con espíritu de arrepentimiento. Número 2. Que nunca nos cansemos de los ciclos de arrepentimiento, sino que abracemos continuamente la visión
de acercarnos más a Él y llegar a ser como nuestro Señor Jesús. Número 3. Los pensamientos y los caminos de Dios son perfectos. Él no puede ser mejorado. Él no puede ser mejorado. Por consiguiente, Dios tiene que trabajar en nuestra vida para transformarnos a su manera y nuestra forma de pensar. Y por último, número 4. La obra que Jesús consumó para nosotros en el Calvario no es solamente remover el castigo de nuestro pecado. Por medio de la obra de arrepentimiento, Él borra ese pecado de nuestra vida completamente. De manera que podamos continuar para dar en el blanco y ser conformados a la imagen de Jesús. Pues hemos llegado al final de nuestra enseñanza y espero que esta segunda enseñanza haya sido de mucha bendición para su vida. Y nuestra próxima clase de enseñanza es titulada Continuar con el proceso de la transformación. Continuar con el proceso de la transformación. Entonces vamos a orar y terminar esta clase en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por su palabra y te damos gracias por sus caminos y sus maneras, Señor. Y te damos gracias que tú nos amas tanto que en su bondad tú nos llevarás al arrepentimiento para que podamos ser convertidos, Señor, para que nuestros pecados puedan ser borrados y para que podamos experimentar un avivamiento en nuestra vida. Pero, Señor, esto también aplica no solo a personas, pero a naciones enteras, Señor. Y esta es una palabra clave para